Poco más de un año pasó desde el inicio de la pandemia y el tema del COVID-19 sigue siendo un tema de debate y de preocupación, sobre todo por el aumento sostenido de casos que se vienen reportando y también por la incertidumbre en cuanto a los métodos para poder frenar el avance del virus. Justamente en el día de hoy estamos aquí en el Polo Sanitario de Moreno para hablar con Bárbara Cortés. Ella es la secretaria de Salud del municipio y asumió hace pocos días, el 1 de abril de este año. Así que estamos con ella para hablar de la situación epidemiológica actual aquí en el distrito de Moreno. Bárbara, primero, buenos días y muchas gracias por este tiempo que nos estás dando. Sabemos que tienen mucho trabajo aquí en la Secretaría, así que lo primero que quiero consultarte es sobre las acciones que se están llevando a cabo aquí en la Secretaría para frenar o por lo menos minimizar el avance del virus y las consecuencias. Buen día para vos. Bueno, desde la Secretaría de Salud estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con el diagnóstico precoz y oportuno de esta enfermedad. Estamos trabajando en 14 centros de salud que están realizando testeos, diagnósticos a través de hisopados, que luego son analizados con la técnica de PCR. Trabajamos también hisopados a domicilio a través del sistema de emergencias de Moreno. Estamos trabajando muy articuladamente con el hospital, con la maternidad, con el hospital modular, con la UPA, con lo que tiene que ver con las derivaciones de las personas que comienzan a presentar síntomas moderados a graves, que ya requieren internación. También estamos trabajando lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de pacientes que son sospechosos, que aún no recibieron el resultado de su hisopado o que son confirmados para ver su evolución. También es muy importante el trabajo que se hace de ese mismo equipo de los contactos estrechos. Es muy importante saber las personas cuando iniciaron los síntomas, las 48 horas previas al inicio de esos síntomas, con quienes estuvieron, que pueden ser considerados contactos estrechos, que se entiende que ya lo sabemos todos, pero siempre es bueno repetirlo. Son las personas con las que estuvimos más de 15 minutos, a una distancia de menos de 2 metros, sin barbijo o en espacios cerrados sin la adecuada ventilación. Tanto a nivel nacional como a nivel municipal siguen produciendo un aumento en lo que es el número de casos confirmados. ¿Tienen algún registro de esos casos confirmados? ¿A qué grupos o a qué sectores de la población pertenecen esas cifras? O sea, ¿cuáles son los sectores más perjudicados hoy en día? Sí, el número de infectados sigue siendo el mayor número del de los adultos jóvenes. Es el porcentaje mayor de infectados. La mortalidad sigue siendo, como ya sabemos, en las personas mayores de 65 años o en las personas de comorbilidades, pero el porcentaje mayoritario es de las personas mayores de edad. Y con respecto a las localidades, me refiero a los puntos geográficos donde se registran más infectados, ¿tienen algún reporte? Sí, ese análisis nosotros lo tenemos por localidades y fue más importante en un inicio de la pandemia para poder frenar. En este momento la realidad es que tenemos casos en todas las zonas. Las personas nos estamos moviendo, estamos no solamente dentro del distrito, sino también fuera del distrito, así que la realidad es que tenemos en todas las zonas de Moreno tenemos casos. Y cuando empezamos a hablar sobre el tema de la vacunación, ponemos la lupa sobre ese tema en particular, hay una diferencia entre lo que fue la primera y la segunda dosis. Hasta el momento tenemos 35.779 casos, según los registros aquí de la Secretaría, vacunados con la primera dosis y 4.744 con la segunda. Si bien, sabemos que la ministra de Salud de la Nación, junto con autoridades de salud del país, determinaron necesario en este caso diferir la aplicación de la segunda dosis para alcanzar más población. Estas diferencias ya venían desde antes. ¿Hubo algún reporte con respecto a que faltaban vacunas o alguna irregularidad por esta diferencia previo a esta decisión a nivel nacional? No, en realidad la diferencia fue que en este momento ya estamos recibiendo mayor caudal de vacunas, entonces la mayor cantidad de dosis aplicadas se dio en las últimas semanas y esas últimas dosis aún no requerirían, aún teniendo en cuenta el esquema previo, tener las dos dosis. Las primeras dosis que se dieron fueron al personal de salud, sobre todo el personal que trabaja en áreas críticas, y esas personas son las que ya tienen las dos dosis. Claro, por la diferencia de tiempo entre la aplicación de la primera con la segunda. Y además del personal de la salud, ¿qué otros sectores ya se ha estado vacunando hasta el momento aquí en el municipio? Bueno, ya se ha empezado a vacunar a las fuerzas de seguridad, a todo el personal que trabaja
En educación estamos vacunando a mayores de edad y se está abriendo lentamente también a todas las personas con factores de riesgo. Y con respecto después a lo que es la actividad económica, si sigue aumentando los casos, como viene sucediendo hasta ahora, ¿tienen pensado algún tipo de medida para lo que es el sector económico? ¿Algún cierre o alguna reducción de algunas áreas? El municipio continúa las medidas que toman la nación y la provincia. En este momento no hay ninguna definición respecto al cierre de ninguna actividad. La idea es poder continuar con las actividades económicas, entendiendo que la salud también se ve atravesada por los determinantes económicos y sociales, y va a ser muy difícil poder sostener nuevamente una cuarentena como la que tuvimos, pero la realidad es que son escenarios que son dinámicos y que hay que estar preparado para si es necesario hacer algún cierre, aunque lo que se habla es de pensar en cierres focalizados o en intervenciones que sean más cortas en el tiempo y más centradas en donde haya casos. Por otro lado, bueno, ahora como nueva secretaria de Salud, ¿qué consejos nos puede dar aquí a los ciudadanos de Moreno para afrontar este nuevo contexto? Bueno, que ya lleva más de un año, obviamente, pero para poder lidiar con esta pandemia que nos sigue perjudicando, ¿no? Bueno, es muy importante que podamos reforzar las medidas de seguridad, el uso adecuado del barbijo. Son medidas que las repetimos y que todos las sabemos, que entendemos que no nos cuesta culturalmente aceptarlas, pero que es importante usar el barbijo en todo momento, tanto al aire libre como en los espacios cerrados. Tratar de mantener 2 metros o más de distancia con otras personas. Si estamos en lugares cerrados, que estén bien ventilados y con doble circulación, eso quiere decir que haya una puerta, una ventana o 2 ventanas que estén en paredes encontradas, que tengan posibilidades de que circule el aire. La higiene de manos, el uso del alcohol en gel, son medidas que son muy importantes. El tema de las reuniones sociales, tratar de evitar encuentros de más de 10 personas y sobre todo también poder sostenerlas en el tiempo es importante, y ser constante en estas medidas de precaución, no relajarlas. Cuando estamos en ambientes a lo mejor en los que uno se siente más en confianza, uno suele relajar estas medidas, y la realidad es que también en esos espacios nos podemos contagiar y después podemos contagiar a personas que a lo mejor pueden tener presentaciones peores que la nuestra. Bien, y para finalizar, hace muy pocos días se conoció que el presidente Alberto Fernández se contagió de COVID-19 a pesar de haber tenido las 2 vacunas aplicadas. Aquí en Moreno, ¿hay algún reporte con respecto al número, a las personas que fueron vacunadas, que contrajeron después COVID-19? No tenemos el número exacto, no es un dato que realmente tengamos en este momento. También el análisis que se hace es, después de haber, hasta hace unas semanas lo que analizábamos era las personas que después de haber recibido 2 dosis y que hayan pasado 21 días de la última aplicación comenzaran. Era una situación que debíamos reportar para hacer un análisis de qué tipo de variante de COVID tenía la infección, también para el estudio de la posibilidad de la cobertura de las vacunas de las diferentes variantes. Pero la realidad es que todas estas personas que presentaron síntomas que fueron analizadas no presentaron, dentro del personal de salud, no presentaron la mutación o no se nos fue informada. Pero lo que es importante resaltar es que las vacunas, lo que nos previenen, lo que está demostrado que nos previenen las vacunas contra el COVID es de las presentaciones graves y de la muerte. Eso es lo que está demostrado, y por eso se está trabajando fuertemente en que toda la población sea vacunada. No significa que nosotros no podamos adquirir la enfermedad o que tengamos presentaciones leves. Por eso es muy importante seguir cuidándonos, porque independientemente de que nosotros no nos vayamos a internar o tengamos menos chances de internarnos o de morirnos si estamos vacunados, podemos contagiar a otras personas.